Título: Seguridad del perdón de pecados. Seguridad del perdón de pecados es un mensaje que personalmente a mí me ha ayudado mucho. Primero como remanente, en aquel tiempo que yo recibí la palabra en el año 2000, en el año 2007, que comencé mi vida de fe, comencé a entrenar, comencé a escuchar el Evangelio. Es un mensaje donde me pudo ayudar a ver el mundo de otra manera muy distinta a la que un joven ve el mundo secular todos los días, en la escuela, en la universidad o en el lugar donde trabaja. Y sobre todo porque hay algo grande dentro de este versículo 24, Romanos 3:24. ¿Lo tenemos todos? Romanos 3:24. Vamos a ver nuestra Biblia en Romanos 3:24. ¿Lo tenemos? Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, fuerte, en una sola voz. Siendo justificados... A ver, una vez más, sí. Vamos a leerlo juntos, en una sola voz. ¿Lo tenemos? ¿Amén? ¿Decimos amén? ¿Lo tenemos? Amén. Amén, ok. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Amén. Dice siendo justificados. Vamos a separar este versículo. Siendo justificados. ¿De qué hemos sido justificados? Primera pregunta. Gratuitamente por su gracia. ¿Por qué Dios nos dio su gracia gratuitamente? Y la tercera, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Qué es la redención en Cristo Jesús? Seguramente los más chicos que estamos aquí, cuando no íbamos al colegio, porque estábamos enfermos, o nos daba la enfermedad a propósito, la escuela al día siguiente nos pedía una justificación, ¿verdad? Tiene que venir la justificación firmada por el papá, diciendo por la razón por la cual usted, joven, tal, número de lista tal, del grado tal, no llegó a la escuela el día tal, de hora tal, a tal hora. Y nosotros, si es que en verdad no habíamos ido a la escuela, pedíamos la justificación al papá. Y si no, pues nosotros mismos hacíamos la justificación, teníamos esa potestad. Somos hijos de nuestros padres y nuestras madres, así que podíamos firmar también. No, mentira. Pero nos pedían la justificación para que esa falta no juegue en contra de nosotros a fin de año o a fin del bimestre. Entonces la justificación es algo que el hombre hace para explicar la razón, la causa por la cual no ha ido, no ha asistido, no ha hecho algo frente a un compromiso que uno tiene ya en crecimiento de educación o en las reuniones de negocios, etcétera, etcétera. Entonces la pregunta es, ¿de qué nos justifica Dios a nosotros gratuitamente? ¿No? ¿De qué estamos justificados? Entonces ahí volvemos al principio de la Escritura, al principio de la palabra, al principio del problema fundamental del hombre, que es en Génesis 3, del 1 al 6. Este problema fundamental que nosotros ya hemos venido hablando todos estos días que ha pasado, y venimos conversando también en la semana, y venimos insistiendo en la semana sobre este problema fundamental del hombre. ¿Por qué? Porque si no entendemos este problema fundamental del hombre, la razón, la causa, la respuesta, entonces lo que va a pasar con nosotros es que vamos a querer servirle a Dios a nuestra manera. Vamos a querer hacer el evangelismo a nuestra manera. Vamos a querer hacer lo que Dios quiere o la voluntad de Dios a nuestra manera. Entonces lo que va a pasar en ese momento es que nosotros vamos a atrasarnos, vamos a perder tiempo y no vamos a disfrutar lo que ya es nuestro, lo que ya es nuestro. Decíamos durante el retiro que hemos tenido estos 2 últimos días que lo más triste de un hijo de Dios es no saber lo que ya le pertenece. Es no saber lo que ya le pertenece y no descubrir eso que a uno le pertenece. Entonces, si nosotros vemos la historia y vemos el pueblo de Israel en este caso, y vemos cuál es la razón por la cual Israel cayó en destrucción, si nosotros no conocemos esta razón por la cual los israelitas cayeron en destrucción, nosotros también sufriremos lo mismo. Vamos a sufrir lo mismo. En este mundo, o cuando Jesús vino a este mundo, Jesús se paró firme ante los sacerdotes y los fariseos, y en Juan 8:44 Él les dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo,
vosotros sois de vuestro padre el diablo. Entonces, lo más triste de una persona que cree en Jesucristo, que tiene a Jesucristo en su corazón, es no poder ver las respuestas y las evidencias. Y creo que nosotros somos una iglesia que sí estamos recibiendo respuestas y evidencias. ¿Amén? ¿Cuántos creemos eso? Amén. Entonces, cuando nosotros empezamos a recibir respuestas y evidencias, es cuando nosotros empezamos a experimentar que el poder del nombre de Jesucristo es un poder absoluto, es un poder que tiene vida, es un poder que tiene sanidad, es un poder que solamente lo puede dar Jesús el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, nosotros como hijos de Dios y como hijas de Dios, tenemos que ser las personas que sepamos cuál es el pecado fundamental del hombre. ¿Cuál es ese pecado fundamental del hombre? ¿Cuál es ese problema fundamental del hombre? ¿Cuál es ese problema que el hombre no puede resolver? Porque si definimos el pecado como lo hace el no creyente o como lo hace el mundo secular, si nosotros preguntamos ¿qué es el pecado? Y le damos la definición de cómo lo hace, o le damos el mismo significado como lo hacen los pecadores, ¿no? ¿Qué dice una persona cuando le preguntas qué es el pecado? No hacer buenas obras, ¿no? Hacer pecado es tener una buena vida ética, moral, no caer en acciones pecaminosas, no alimentar acciones pecaminosas. Esa es la definición que le da la persona del mundo al pecado. Entonces nosotros tenemos que ver mucho más allá de eso. Hay gente que sí, que vive tranquila, no busca ser pecador, no busca acciones pecaminosas, no busca hacerle daño a nadie, dice, yo no me meto con nadie, yo soy bueno, yo hago el bien, yo hago buenas obras, yo le ayudo a mi mamá, le ayudo a mi papá, le ayudo a mis hermanos, he sacado a mis hermanos del lugar donde estábamos, los he sacado a un mejor lugar, estoy mandando dinero a mi familia todos los meses, ¿no? Cumplo con mi hogar, soy responsable, y un montón de cosas, de buenas obras, que está bien que lo hagan, está perfecto que eso pase en la vida de un ser humano, pero eso no resuelve el problema fundamental del hombre, que es el pecado de Génesis 3, que es de separación, que es de maldición, que es de dolor todos los días y que está atado a una fuerza de oscuridad que es Satanás o el diablo, como lo dice Jesús en Juan 8:44. Entonces nosotros tenemos que ver ya en estas alturas, empezar a diferenciar. Siempre nuestra base tiene que ser el problema de Génesis 3, porque nos vamos a encontrar con personas que pueden ser muy superiores a nosotros en conocimiento, en sabiduría, en profesión, de repente en posición social. Pero nosotros tenemos que ver siempre lo espiritual, tenemos que saber quiénes somos espiritualmente. Porque si yo no sé quién soy, entonces voy a temblar frente al problema. Si yo no sé quién soy, voy a dejar lo que estoy haciendo y voy a comenzar a hacer otra cosa. Y si no sé quién soy cuando empiezo a hacer esto, voy a comenzar a hacer otra cosa, y después otra cosa, y después otra cosa, otra cosa, otra cosa, otra cosa, otra cosa, otra cosa. Y al final voy a volver a hacer lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Pasa un año, pasan 2 años, pasan 3 años, y me doy cuenta de que sigo parado ¿en dónde? En el mismo lugar. Porque no estamos entendiendo de que cuando nosotros cambiamos de identidad espiritual, dejamos la oscuridad, dejamos las tinieblas para pasar a la luz admirable. O sea, en otras palabras, el perdón de pecado es el perdón del problema fundamental del hombre que aparece en Génesis 3 del 1 al 19. Esa separación, ese problema de maldición, ese problema de dolor, de sufrimiento todos los días, esa consecuencia que trae al hombre. Por eso Jesús viene a ser la simiente santa, la primera promesa del Evangelio en la Biblia, en Génesis 3.15. En Génesis 3.15. Entonces cuando nosotros empezamos a entender que el énfasis del problema de Génesis 3 no es una simple historia de Adán y Eva, no es una historia para niños, Adán y Eva. Ah, sí, que Adán y Eva estaban en el huerto del Edén y que fueron y comieron del fruto. Cuando nosotros cambiamos esa actitud de pensamiento y no vemos esa historia como una simple historia para niños, sino que vemos que la Biblia le da énfasis
Porque no es la historia solamente de Adán y Eva, sino que es la historia que cambia la humanidad. Entonces es cuando ahí yo puedo abrir mis ojos espirituales y ver que cuando Eva comió el fruto prohibido, el fruto, cuando ella come el fruto, algo pasa en ella. Algo cambia en ella. ¿Qué cambia en ella? ¿Cambia? ¿Qué cambia? Cambia su estado, ¿qué? Espiritual. Su estado espiritual. Entonces cambia de identidad. Cambia de identidad, deja de ser una persona que tenía comunión con Dios. Su identidad cambia y ¿qué entra? Entra la muerte espiritual en ella. Y como ella está muerta espiritualmente en ese momento, no tiene más remedio de que ir a Adán y decirle, muere espiritualmente, para que puedas ver lo que yo puedo ver ahora. Soy como Dios. Y Adán, en esa curiosidad, Eva es como Dios. Yo también puedo ser como Dios. Y Adán toma el fruto y también algo pasa en Adán. Cuando él come el fruto, rompe la promesa, su identidad espiritual cambia a muerte espiritual y es ahí donde pasa el sufrimiento al hombre. Es ahí donde la humanidad cae en dolor. Ese es Génesis 3, versículos 16 y 19. Entonces cuando eso entra al ser humano, el ser humano no tiene cómo salir de eso por sí solo. Es el pecado fundamental del hombre. No importa la posición que podamos tener, la profesión que podamos tener, no importa si somos pequeños o si somos grandes. Ese pecado fundamental no lo podemos cambiar nosotros por nuestro esfuerzo. Por eso cuando hacemos el mensaje de la cruz, dividimos dos partes. Y por más que el hombre quiera saltar hacia Dios por sí solo, no va a poder llegar. Aunque salte, ya esté a punto de llegar y ya parece que va a llegar. Pero si no es a través de Cristo, no trabaja. Entonces volvemos a ese círculo, ¿no? Damos vuelta, y como no encontramos respuesta, regresamos otra vez. ¿Cuántos nos identificamos con eso? ¿Cuántos nuestra vida es como un altibajo? Sube, baja, o ha sido, mejor dicho. Hemos subido, hemos bajado, hemos subido, hemos bajado, hemos vuelto a subir, hemos vuelto a bajar, pero nunca es una línea constante hacia arriba. Y la vida de nuestra generación es así hoy en día. ¿Por qué? Porque falta una respuesta espiritual o alguien que explique esa respuesta espiritual, al problema fundamental de Génesis 3. Por esa razón estamos aquí nosotros. Yo no estoy enseñando ahorita nada, estamos entrenándonos para que nosotros podamos llevar esta respuesta de solo Jesucristo, el Evangelio puro, a la vida de nuestra familia, de nuestros amigos, de nuestros países, de nuestras naciones, de nuestra Latinoamérica querida, de nuestro pueblo hispanohablante. Entonces cuando entendemos que mi estado espiritual, cuando yo acepté a Jesucristo en mi corazón como mi único Señor y Salvador, esa muerte espiritual, ¿qué pasó? Cambié identidad. Ahora tengo vida en Cristo Jesús. Es por eso que en Romanos 8:2 nos dice que somos libres de la ley, del pecado y de la muerte en Cristo Jesús. ¿Cuántos decimos amén a ello? Entonces, ese problema, ese perdón de pecado, cuando uno restaura ese pecado, lo restaura, deja ese pecado para tener vida espiritual en Cristo Jesús, entonces ahí tus ojos se abren y ahí tú puedes ver y definir qué es el pecado. Es el pecado fundamental. Ahora hay pecados que vienen a consecuencia de, ¿no? Y esos pecados que vienen a consecuencia de son los opuestos a los frutos del Espíritu o al fruto del Espíritu Santo. Vamos a Gálatas 5:20, por favor. A Gálatas 5:20. Vamos a ver Gálatas. ¿Tenemos? Vamos a leer del 19 al 21.
Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Una persona que no ha podido restaurar el problema de Génesis 3, no tiene más remedio de que esto lo arrastre y que lo destruya, porque estas son las obras del diablo. Entonces de nada sirve a una persona decirle, por ejemplo, a una persona que le gusta tomar, lo primero que hacen es: no tomes, no hagas esto. Los llevan con respeto, los llevan a los lugares de rehabilitación. ¿Y qué les hacen? Les pegan, les gritan. He tenido oportunidad de conversar con ciertos amigos que han pasado esa experiencia y que ahora están ya sanos, por la gracia de Dios, y que lo que ellos cuentan es que ahí les pegan, les gritan, y después que les pegan, les gritan, les leen la palabra de Dios. Entonces eso es lo contradictorio. ¿Por qué? Porque si no pueden primero resolver su problema fundamental de Génesis 3, de pecado, de separación, de maldición de Satanás, entonces lo que entre no va a funcionar. Por eso cuando una persona que está en rehabilitación después de 6, 8 meses sale a la calle y la tentación viene, porque la tentación está a la puerta, el pecado está a la puerta, como le pasó a Caín y a Abel en Génesis 4 del 1 al 10, con esa persona vuelve a probar un poco de alcohol o vuelve a probar un poco de droga, Satanás lo va a destruir, porque ya no, si tomaba, por ejemplo, va a duplicar la dosis o va a ser el doble de lo que hacía antes, y eso lo va a destruir. O sea, está yendo directamente a la muerte, y eso es lo que Satanás quiere eso es lo que Satanás quiere hacer: destruir a la humanidad, destruir al hombre. Entonces lo primero que hay que hacer para recibir la sanidad es resolver ese problema fundamental de Génesis 3, de separación, de pecado, de maldición. Cuando nosotros restauramos eso, como ha pasado con nosotros, entonces es ahí que nosotros podemos trabajar a través de la palabra de Dios y bloquear esto, porque solo la palabra, el Evangelio y Jesucristo pueden bloquear esto, porque el nombre de Jesucristo es vida, porque el nombre de Jesucristo es poder, porque el nombre de Jesucristo es sanidad, y porque solo Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. La solución a todos nuestros problemas. Entonces el perdón de pecado es el pecado fundamental que hay que resolver. Hay que resolver el pecado fundamental. Por eso nosotros tenemos que darnos también cuenta que Satanás no está jugando. Satanás no es un ser que está jugando, no es un ser que está como que está desocupado y dice: a ver, ¿a quién lo agarra ahora? No, él está siempre rondando como león rugiente buscando a quien devorarse. Entonces nosotros tenemos que entrar en esta verdad espiritual y saber que en Cristo Jesús, cuando mi vida está en Cristo Jesús, cuando yo estoy en Cristo Jesús, yo puedo tener paz, yo puedo tener felicidad, yo tengo fortaleza espiritual, mi estado espiritual cambia solo en Cristo Jesús. Porque su palabra nos dice hoy en Romanos 3:24, mediante la redención en Cristo, mediante Cristo Jesús. Solo Jesucristo. Solo Jesucristo. Entonces cuando entramos en ello, nosotros vemos que cuando viene la ansiedad, viene la preocupación, vienen los problemas que nos mueven, que van a venir problemas cotidianos a nuestra casa, nos podemos parar firmes. Vamos a Filipenses 4, 6 y 7. Ahí de Gálatas pasan a Efesios y de Efesios pasan a Filipenses. Filipenses 4, 6 y 7. Pasan a Filipenses 4, 6 y 7, sí. ¿Lo tenemos? Amén. Lo leemos en una sola voz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias,
Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Que toda la bendición de Cristo Jesús, ¿dónde está? En nosotros. O sea, toda la bendición de Cristo Jesús está en ti, está en nosotros, toda. No hay ninguna que Dios se olvidó. Toda la bendición en Cristo Jesús está en nosotros, en nuestra vida de fe, en nuestra vida de evangelismo. Toda la bendición está en nosotros. Entonces, cuando nosotros vamos entendiendo de que toda la bendición está en nosotros, podemos descansar. Y la tentación no nos puede a nosotros ganar. Porque si yo permanezco en Cristo Jesús, porque toda la bendición está en Cristo Jesús, ¿quién puede ser más fuerte que Dios? ¿La tentación o el poder de Jesucristo? El poder de Jesucristo. ¿Quién puede ser más fuerte que la tentación? El poder de Dios. ¿Y dónde está Jesucristo? En nuestro corazón. En tu corazón. Entonces, ¿quién tiene poder y autoridad contra la tentación? Nosotros. Yo recuerdo que en un entrenamiento me decía, entonces, ¿por qué seguimos sufriendo? ¿Por qué seguimos afanándonos? Yo tengo una experiencia un poco fuerte con mi esposa Grace, en los primeros años de casados, donde a mí me entró la tentación de levantarle la mano una vez en la casa, después de una pelea, de una discusión. Y no faltó que ella me nombre a Jesucristo de su boca para yo caer de rodillas ante ella. Y fue una de las experiencias más hermosas que yo he tenido en mi vida. ¿Por qué? Porque en ese momento que nosotros tuvimos esa discusión, se rompió un plato, se rompió un vaso, éramos bastante jóvenes, yo estaba solo aquí en Corea, estaba creciendo en mi vida de fe, y pequé en mi pensamiento. Pequé en mi pensamiento de, en ese momento de ofuscación, levantarle la mano, no para pegarle, sino para empujarle, para sacarla de mi lado. ¿Por qué me pasó eso? Porque nosotros los seres humanos tenemos la naturaleza de pecado con nosotros. Porque venimos de Génesis 3. Y esa naturaleza de pecado está en Génesis 3. Pero no bastó que Grace me diga, mi esposa, que me gritara, porque me lo gritó, en el nombre de Jesucristo. Dijo solamente eso y yo me caí tendido y le pedí perdón. Y se me cayeron las lágrimas. Esa naturaleza de pecado que los hombres tenemos, que las mujeres, que todos tenemos, tiene solamente una respuesta para poder escapar de ella, para poder atar eso, para poder destruir eso, para poder quebrantar eso. Y es el poder de Jesucristo. Por eso en 1 de Juan 3:8 la Escritura nos dice que el Hijo de Dios apareció para deshacer las obras del diablo. Y todo lo que va en contra de lo que la palabra nos enseña, eso es la obra del diablo. Por eso, remanentes, hermanos y hermanas, cuando esa naturaleza de pecado venga en tentación a hacernos pecar de cualquier manera, es mejor siempre pararse firmes y empezar a orar en el nombre de Jesucristo. Eso a mí me quedó de lección hasta ahora. Porque siempre las mamás nos dicen a las mujeres, ni con el pétalo de una flor. Ni con el pétalo de una flor. Pero cuando llegas a ese momento de ofuscación, y los que son casados o los que están casadas, o los más chicos que han tenido novias o que no sé, van a experimentar eso. O sea, va a haber un punto en la pareja en que va a haber un momento en que va a salir tu carácter, va a salir tu griterío, va a salir tu desesperación, va a salir tu ofuscación, vas a querer estamparla en la pared, vas a querer, o viceversa, vas a querer tú agarrarla o ella misma agarrarte y deshacerte y llevarte, y esa ira, eso que empieza a salir desde las entrañas hacia afuera, eso que te lleva y te lleva la mano y le dices una palabrota y le empiezas a decir cosas. Esa es la naturaleza de pecado que está en nosotros. Por eso, lo grande de Jesucristo es que esa naturaleza de pecado, cuando empieza a salir, ahí es donde nosotros tenemos que trabajar esa autoridad, esa identidad espiritual, esa seguridad espiritual. Entonces, cuando empieza a salir eso, lo mejor es decir, Cristo.
Yo los desafío a ustedes un día. Que cuando empiece a salir eso, puedan decir Cristo. Para que ustedes puedan experimentar ese cambio que hay. Ahora, ¿es un pecado el hecho de pensar, de querer empujar a mi esposa? O el hecho de, ¿no?, levantarle la mano y decirle, oye, mira, sí, es un pecado. Es un pecado el hecho de tener pensamientos pecaminosos o cultivar pensamientos pecaminosos. Oírnos, como dice Gálatas 5, 21 al 23. Son pecados. Pero Cristo es mayor que eso. Cristo es mucho mayor que eso. Por eso cuando el Hijo de Dios puede tener la victoria en Cristo, dentro de Cristo, vamos a 1 de Juan 1.9. 1 de Juan 1.9. ¿Qué nos pide Dios a nosotros para sentirnos libres de eso? Porque Dios nos ha dado toda la bendición, Dios nos quiere siempre bendecir, nos quiere llevar siempre adelante. ¿Lo tenemos todos? Como, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo decimos: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Porque ya resolvimos nuestro problema de Génesis 3. Entonces, al resolver el problema fundamental de Génesis 3, nosotros tenemos esta confesión. Ahora, claro, no estoy diciendo que podemos pecar y hacer las cosas mal. Lo ideal sería que ningún remanente cuando se case le pase lo que me pasó a mí. Lo ideal sería que ustedes, chicos, cuando se casen, cuando estén en pareja, sean diferentes. Eso es lo que queremos llegar. Yo estoy contando esto porque esto es mi experiencia, esto es lo que yo he pasado y esta manera como el Evangelio a mí me ha ayudado a mejorar. Por eso es importante el tener el tiempo de oración. El tiempo de oración también es el tiempo de confesión con Dios. Es el tiempo de confesión en las mañanas, en las tardes y en la noche, sobre todo cuando acabe el día. Cuando ya pase el día, es el tiempo de confesión, pero no es la confesión con respeto, como nos mandan, ¿no?, en nuestra iglesia tradicional, que 20 Ave Marías y 10 Padres Nuestros. Eso no resuelve nada. Con respeto, eso no resuelve nada. El único que tiene potestad, que nos dice la Escritura, es solo en Cristo Jesús. Él tiene la única potestad de hacernos libres, de perdonar nuestros pecados. Es más, es nuestro abogado. Tenemos abogado en Cristo Jesús. ¿Cuántos creemos eso? Amén. Vamos ahí mismo, en 1 de Juan 2, 1 y 2. 1 de Juan 2, 1 y 2, ahí mismo. ¿Lo tenemos? Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por todos los de todo el mundo. Entonces tenemos abogado en Cristo Jesús. ¿Esto qué nos dice a nosotros? ¿Esto qué nos dice a nosotros? Que tenemos que estar nosotros siempre atentos. Que la tentación no nos puede ganar. ¿Recuerdan a José? Una persona que sueña no cae en ¿qué? En tentación. ¿Por qué? Porque tenemos el poder del Evangelio, el poder de Jesucristo. Por eso el nombre de Jesucristo es un nombre poderoso, sobrenatural. Cuando Jesucristo estaba en Getsemaní, y fueron los soldados a arrestarlo, y Jesús estaba ahí parado, y los soldados se le acercaron a Jesús de miedo, y Jesús estaba ahí porque él sabía lo que iba a pasar. ¿Han visto la película La Pasión de Cristo? Sí. Se le acercaron y preguntaron: ¿quién es Jesús? Y Jesús dijo: yo soy. Y cuando dijo yo soy, todo ese pelotón de soldados, o ese equipo que fue, ¡pum!, se cayeron al piso, tendidos, rodillas.
al decir yo soy. ¿Quién es el yo soy? Dios es el gran yo soy. ¿Quiénes somos nosotros? Los hijos de Dios. Hijos de Dios. Entonces, si tienes identidad, hay que apuntar esto. Vamos a apuntar esto. Vamos a apuntar esto. 3 cosas. Si yo tengo identidad, Juan 1:12, entre paréntesis, si yo tengo identidad, entre paréntesis, tengo autoridad, Marcos 3:15, entre paréntesis. Si tengo autoridad, Juan 1:12, entre paréntesis, coma, tengo autoridad, entre paréntesis, Marcos 3:15. Y tengo seguridad, primera de Juan 5:11 al 13. Y tengo seguridad. Primera de Juan 5, del 11 al 13. Entonces son 3 cosas. Si yo tengo identidad, tengo seguridad. Y si tengo autoridad, tengo seguridad. Si yo voy adelante con eso, ¿quién me puede parar dentro del plan de Dios? ¿Quién me puede parar mi vida de fe si voy con identidad, si voy con autoridad y voy con seguridad? ¿Quién te puede parar si ya Dios te dijo que está contigo todos los días hasta el fin del mundo? ¿Quién puede parar a Dios aún cuando viene la tentación? ¿Acaso cuando José se enfrentó a la esposa de Potifar era una mujer bella? Imaginemos que era una mujer bella porque era la esposa de un hombre rico, ¿no? De un hacendado. Pero José tenía esa seguridad de que el que estaba con él era el Dios Todopoderoso y que ni aún la tentación, que es la obra del diablo, lo puede vencer. Por eso nosotros hoy tenemos eso, identidad, seguridad, autoridad en el nombre de Jesucristo, para que nada ni nadie pueda parar tu vida de fe, ni pueda parar la voluntad de Dios en tu vida. ¿Tienes perdón de pecados? Sí, tienes perdón de pecados, pero la palabra dice, no vayas por ahí pecando tampoco. Tenemos que tener seguridad de quiénes somos. ¿Acaso la tentación va a ser más que tú como hijo de Dios? ¿Acaso el pecado es más que tú como hijo de Dios? ¿Acaso el querer levantarle la mano y ponerle a la mujer la mano hace a uno más hombre? ¿O acaso a la mujer tratar mal al hombre hace más mujer a la mujer? No, somos un equipo, somos el cuerpo de Cristo. Tenemos a Cristo en nuestra vida de fe. Entonces nosotros, si tenemos esa seguridad, y esa identidad, esa autoridad, entonces ahí empieza mi oración. Con identidad, con seguridad y con autoridad. Mi oración en el nombre de Jesucristo. ¿Por quién voy a orar? Por tu esposo y tu esposa. Por tus hijos. Por tu futuro esposo, tu futura esposa. Por tu familia. Orando. Orando por ellos. No afanándonos por ellos, sino orando por ellos. Porque en el nombre de Jesucristo hay un tiempo determinado para cada miembro de nuestra familia. Hechos 16:31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces la oración es muy importante a partir de este momento. Tenemos seguridad de victoria, seguridad de respuesta a la oración, seguridad de la guía del Espíritu Santo, seguridad del perdón de pecados. Me falta una, ¿quién me lo dice? Seguridad de victoria, seguridad de respuesta a la oración, seguridad del Espíritu Santo, seguridad de perdón de pecados. Me falta una. ¿Ah? A ver, una vez más. Seguridad de victoria. Seguridad de la guía del Espíritu Santo. Seguridad de perdón de pecados. Seguridad de respuesta a la oración. Y la más importante, la evangelización. La seguridad de salvación. Entonces son cinco seguridades. María Ángeles es mucho acreedora de un premio espiritual. Entonces son 5 seguridades en nuestra vida de fe. Seguridad de salvación, seguridad de victoria, seguridad de respuesta a la oración, seguridad de la guía del Espíritu Santo
y seguridad de perdón de pecado. ¿De qué pecado? Del pecado fundamental, del pecado del problema de Génesis 3. Así que chicos, hermanos y hermanas, remanentes, vamos a ponerle a esto, vamos a ponerle a esta era, vamos a ponerle a este campo hispanohablante esa sazón que falta de Cristo Jesús, que no es una religión. Vamos a ponerle esas ganas en Cristo Jesús. Vamos a quebrantar ese pecado en Cristo Jesús. Vamos a romper esa fuerza de la oscuridad. Vamos a romper esas tinieblas en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a demostrarle al mundo que el Dios que nosotros tenemos, que el Cristo que predicamos es un Cristo de poder. Es un Cristo que va a la victoria, va siempre a lo seguro, que quiere bendecirnos más todavía. Vamos a pararnos firmes nosotros en esto. Vamos a bloquear esa crisis que la gente hable mal de la iglesia cristiana o de los cristianos. Nos toca a nosotros nos toca en esta época hacer eso. A nosotros nos toca. En la iglesia primitiva hubieron hombres que se pararon firmes y dijeron, yo voy a dar mi vida por esto. Voy a devocionar por esto. Si nosotros entramos en esa línea con un solo corazón, con todo el corazón y la continuidad en lo que hagamos, en la profesión que tengamos, en lo que nosotros queramos hacer, esa victoria está garantizada. Tal vez como siempre lo hablamos, tal vez nosotros no lo veamos, pero viene una generación atrás de nosotros que ellos sí la van a disfrutar más que nosotros. Pero nos toca a nosotros pararnos firmes en donde estemos. Hay chicos que nos miran por el internet, y también a estos chicos que nos miran por el internet, remanentes, preciosos, decirles, somos nosotros los llamados en este tiempo a hacer la evangelización. Somos nosotros a contagiar ese espíritu de Cristo, de felicidad, de paz, de victoria. Que no hay pecado que pueda vencer al ser humano. Y Satanás ha hecho mucho. Satanás, hoy te fundiste, porque los que estamos aquí somos más que vencedores. Amén. Los que estamos aquí sí estamos teniendo respuesta y evidencia en el poder de Jesucristo. Amén. Vamos a luchar esa batalla espiritual para el Evangelio. Nos toca hoy a nosotros ese desafío. Que sea verdadero. Y no tener miedo a lo que viene. Porque nuestra vida está dentro del poder de Dios. Amén. Amén. Así que vamos a ponerle ganas a este movimiento de evangelismo. No estoy pidiendo nada material. Lo que estamos pidiendo es un desafío espiritual. Somos una iglesia distinta. Queremos ser una iglesia distinta. Lo que estamos pidiendo es fuerza espiritual, desafío espiritual, ganas en lo espiritual, en un estado espiritual de victoria. Eso es lo que nosotros estamos pidiendo a esta generación. Eso es lo que queremos llevar nosotros. Esa fuerza espiritual a otros jóvenes. Pronto muchos de nosotros vamos a seguir teniendo respuesta en esto. Así que si hay algo de nuestro pasado que nos está persiguiendo hasta hoy, decirle, mira, oye, este pasado se quedó ahí, se quebró ahí, en el nombre de Jesucristo. Y aquí no pasa. Yo te piso. Vamos a Romanos 16, 25. Ese pasado se quedó ahí donde dice Romanos 16, 25. Perdón, 16, 23. Romanos 16, 23. Romanos 16, 23. Romanos 16, 20, perdón. Romanos 16, 20. ¿Lo tenemos? Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Amén. Vamos a decirle a ese pasado, estás bajo mis pies. Estás bajo mis pies. Tú no tienes ningún poder con mi vida. Anymore, como se dice en inglés, ¿no? No anymore. Nunca más sobre mi vida. El pasado está sobre mis pies. Heridas de mi corazón del pasado está sobre mis pies. Te aplasté en el nombre de Jesucristo. Yo te aplasto en el nombre de Jesucristo. No tienes autoridad en mi vida nunca más. Por la sangre de Cristo, por el poder de Jesucristo.
Hoy somos nuevas criaturas. Hoy es un nuevo empezar, un nuevo inicio, un nuevo desafío en nuestra vida de fe. Cuando vengan cosas del pasado a nuestra mente, a nuestro corazón que nos quiera afligir o hacer llorar o hacernos caer tendidos en la cama y desanimarnos, estás bajo mis pies, porque Cristo aplastó la cabeza de Satanás. Amén. La aplastó. Está sobre mis pies. En el nombre de Jesucristo. Bajo mis pies. Bajo mis pies. Estás bajo mis pies. Pasado, estás bajo mis pies en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Vamos a ver. Padre Dios, Señor Todopoderoso, en el nombre de Jesucristo queremos darte las gracias por esta seguridad, Señor, que tenemos en Cristo Jesús, por este desafío que queremos llevar, Señor, a nuestros jóvenes hispanohablantes. Señor, que toda fuerza de oscuridad sea quebrantada, que todo pecado, Señor, que está en la puerta sea quebrantado en el nombre de Jesucristo, porque somos hijos e hijas de Dios, Señor, en victoria, en la sangre de Cristo, en el poder de Jesucristo, Señor. Te pedimos la guía, la llenura, la obra del Espíritu Santo. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Amén.